Bienvenidos una vez más a buscar y a ser perseverantes ante la presencia de nuestro Padre Celestial, que agarrados de la mano de Él podemos ser fortalecidos y seguir adelante en medio de las pruebas y las tribulaciones. Solo nuestro Dios, en el nombre de Jesús, puede hacer todas estas cosas y nos puede librar de todo lo que nos angustia, que siempre estando apegados de Él, de su palabra, podemos ser fortalecidos y resistir las pruebas. A veces sí nos flaqueamos y a veces dudamos porque a veces nos separamos de Él, pero aunque nuestro Padre Celestial nunca nos ha abandonado, a veces nosotros deseemos abandonarlo, pero siempre Dios Él es fiel y Él permanece a todo aquel que quiera buscar de Él. Padre Celestial, solo tú, oh Dios, haces posible la obra. Solo tú, oh Dios, estás allí. Que tú, oh Dios, siempre nos has amado y nos amarás con amor eterno. Que tú, solo tú, haces posible todas estas cosas, oh Padre Celestial, y sí, en medio de las pruebas y las dificultades, para que nos acordemos de ti, de aquellos que aún confían en sus razonamientos y en sus capacidades, pero solo es el temor a ti, oh Dios, y la humildad que tenemos a ti, que podemos seguir confiados, no ser altivos y arrogantes y confiar en nosotros mismos, sino en tu palabra. Solo tener la mirada en ti y poner tu palabra, que es la luz que nos guía ante todas estas adversidades y estas tribulaciones, Padre Celestial. Solo tu palabra es la lámpara que alumbra nuestro diario caminar. Solo el guardar nuestro corazón y nuestra mente de desviarnos y nuestros oídos, seguir tu voz, que es la que nos abre los ojos y los entendimientos y la espiritualidad, Padre Celestial. Solo tú, oh Dios, avivando e inquietando, Padre Celestial, declarando que solo tú, oh Dios, vives, que solo tú, oh Dios, eres eterno, que solo tú eres nuestra esperanza en medio de la dificultad, y no apartarnos ni a diestra ni a siniestra, sino permanecer firmes en ti, oh Señor, pues tú eres la esperanza y tú eres el consolador en medio de la tribulación. Quita, oh Dios, esa ceguera espiritual, oh Dios, porque queremos ver con tus ojos y tu entendimiento, Padre Celestial, declarando que solo tú, oh Dios, eres el que vive y habita, oh Padre Celestial, en medio de nuestras vidas y en medio de nuestro ser, que estés allí, oh Dios, en nuestra mente, en nuestro corazón, que sea nuestro meditar diario estando en ti, oh Padre Celestial, porque fuera de ti no podremos hacer nada, pero contigo tenemos esperanza, fortaleza, limpiar nuestro camino, oh Dios, guardando tu palabra, que es la que nos da la vida eterna. Hacer el testimonio y la obra tuya, Padre Celestial. Dispongamos nuestro corazón y nuestra mente y adorar a nuestro Señor. Dispongamos de ti, adoremos a nuestro Padre Celestial, adoremos a nuestro Dios en el nombre de Jesús. Solo tú, oh Dios, dispongar
de ti disponer de nuestras vidas para que tú seas viviendo y fortaleciendo, Padre Celestial. Oh Padre Celestial, solo tú Dios eres solo tú el todo. Oh Padre Celestial, os quiero escuchar, te quiero agradar, aunque soy imperfecto, te doy mi integridad. Nunca me dejaré, en ti me esperaré, en medio de tormentas, tu monstruo yo veré. Levanta tus manos, tu voz y díselo a él. No me conformo, yo quiero más de ti. En tus promesas en mí se van a cumplir. No me conformo, yo quiero más de ti. En tus promesas en mí se van a cumplir. Quiero acercarme más. Y tú en mi confianza me puedes vulnerar. Siempre me serviré, tú siempre has sido fiel. Mi vida está en tus manos, tú eres mi alma y fe. Me conformo, quiero más de ti. Tus promesas me se van a cumplir. No me conformo, yo quiero más de ti. Tus promesas en mí se van a cumplir. Él es el Dios de mi adoración. Tú eres mi porción, Jesús. Tú eres mi porción. El Dios de mi adoración. Tú eres mi porción. el Rey de mi corazón. Que se escuche tu voz bien fuerte, dile: no me conformo. No Me conformo yo quiero más de ti. y tus promesas en mí Ni se van a cumplir. no Me conformo más de ti. y tus promesas Mi promesa ni se van a cumplir. Eres mi porción, el Dios de mi adoración. Tú eres mi porción, el Rey de mi corazón. Levanta tus manos al cielo y busca lo imposible en tu vida. Si
te han dicho que es imposible, en esta noche clama y adora con fe. Solo tú estás aquí, Cristian. Declara. Disponemos de abrir nuestras Biblias en Evangelio de Juan, capítulo 9. Bueno, Jesús sana a un ciego de nacimiento. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos, diciendo: Rabí, ¿quién es a sus padres para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó ni sus padres, sino para que la obra de Dios se manifieste en él. Mas es necesario hacer la obra del que me envió, entre tanto que el día dura y la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto estoy en el mundo, luz soy del mundo. Pasamos al verso 13. Llegaron ante los fariseos al que había sido ciego, y era el día de reposo, cuando Jesús había hecho el lodo y había cubierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él les dijo: me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían: este hombre no puede procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. Otros decían: ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Entonces volvieron a decirle al ciego: ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él les dijo que es profeta. Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista y le preguntaron diciendo: ¿qué vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y le dijeron: sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero cómo ve ahora no lo sabemos. A quien le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. Edad tiene, pregúntale a él, y él habla por sí mismo. Entonces, esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron sus padres: edad tiene, pregúntale a él. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron: da gloria a Dios, nosotros sabemos que este hombre es pecador. Entonces él respondió y dijo: si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Le volvieron a decir: ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él les respondió: ya os lo he dicho y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Y él le injuriaron diciendo: tú
eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese no sabemos de dónde sea. Respondió el hombre y le dijo: pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que a Dios no oye pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a este oye. Desde el principio no se había oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Y si éste no viniera de Dios, nada podía hacer. Respondieron y le dijeron: tú naciste de todo en pecado y nos enseñas a nosotros. Y le expulsaron. Entonces, como está determinado la palabra, a veces, sí, como dice la palabra de Dios, que a veces pasan pruebas y dificultades y nos preguntamos por qué. Como dijeron que le hicieron la pregunta al Señor Jesucristo del ciego de nacimiento, que acaso si pecó el ciego o pecaron sus padres para que hubieran sido ciego, sino que dice para que la gloria de Dios se manifestara a través de esa adversidad, de esa prueba. A veces el hombre en su intelectual tiende a juzgar, pero el único que tiene discernimiento de juzgarlo todo ante todas las adversidades es nuestro Padre Celestial. Porque antes el hombre en su intelecto tiende a acusarnos, a mirar la paja del ojo ajeno. Pero al igual no sabemos solo que solo hay que mirar la viga que hay en nuestro propio ojo. Porque al igual si tenemos la tendencia a juzgar, dice que la misma palabra que con la misma vara que nosotros medimos, seremos medidos. Entonces, si tenemos a hablar a la ligera, pues a veces nosotros estamos pecando también, porque solo el que puede juzgar nuestras vidas es nuestro Señor Jesucristo. Ni tampoco nosotros justificarnos, sino reconocer nuestro pecado, ser humildes ante Él, porque si nos estamos justificando a nosotros, también estamos cometiendo soberbia, porque ante todos hemos pecado y todos necesitamos del arrepentimiento y humillación ante nuestro Dios y nuestro Padre Celestial. Entonces, sí, al igual si suceden algunas cosas, pues no todo puede ser sin causa, sino del propósito de Dios, para que Dios también mismo se glorifique en aquella adversidad que hubo pasado, para que la gloria de Dios se manifieste en aquella adversidad, en aquella dificultad, enfermedad que aquel individuo esté pasando, así como el hombre que nació ciego. Pero a veces muchos en su intelectualidad a veces tienden a justificarse, porque si hablamos de la ceguera física, pues al igual un ciego pues nunca ve nunca conoció su contorno, pero ya sus otros sentidos fueron desarrollados, ya pudo desarrollar los otros sentidos, porque a veces
el hombre tiene a confiar más en la vista, pero al igual nunca por confiar en la vista nunca ha podido llevar sus otros sentidos a desarrollarse, porque siempre hay hay testimonios que cuentan de un ciego que él puede oír, hacer las cosas ya por el tacto, ya sabe que a veces el sonido revoca sobre una cosa y se devuelve como el eco. Puede oír y sentir con el tacto que aquella cosa que hay al frente, que sabemos que siente los ecos y ya puede desarrollar, porque en algunas cosas conocemos de ciegos que tienen habilidades que aún pueden escuchar a una persona que va caminando y sabe que por el sabido del caminado sabe quién es, y sabe que pueden buscar un objeto con facilidad que una persona que tiene los ojos vendados, pues él ya conoce las cosas que hay a su alrededor porque ha desarrollado un sentido. Pero nosotros también, ese sentido nuestro físico, ¿qué debemos desarrollar? ¿Qué debemos desarrollar? Pues la fe, porque nosotros no conocemos a Dios, pero sabemos que Él existe por medio de la palabra. No conocemos lo espiritual, pero sabemos que lo podemos conocer por medio de la palabra. Nunca ninguno ha visto a Dios ni lo ha oído, pero sabemos que Él existe por la palabra, porque muchas veces nos dejamos guiar por la vista, pero no activamos el sentido de la fe, que es el que nos vea. Y si dice la palabra, si la fe viene por el oír, y por el oír de la palabra de Dios, y la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y aún ese ciego que nunca había visto al Señor Jesucristo, pero él aun cuando lo escuchó y le echó los ojos y le cogió la vista, de una vez, de inmediatamente creyó en él, en la obra que él hizo. Pero hay ciertos hombres, pues supuestamente servidores de Dios, que quieren desviarnos de la fe, que quieren hacernos dudar porque hay ciertos elementos, la religión, muchos por decir que son religiosos, son porque tienen doctorado en doctrina y palabra, ya se justifican de tales cosas, pero a veces la letra sin humildad, sin oración, a veces la letra, como dice, la letra mata, pero el espíritu vivifica. Entonces hay que saber que también debemos cultivar el espíritu para poder que nuestros sentidos, nuestros ojos abiertos sean espirituales, sean abiertos en nuestro entendimiento, porque a veces andamos ciegos en esta vida, pero aun cuando dice los dichos que hay en el mundo, que dice que no hay peor ciego el que no quiera ver, porque muchas veces cuando nuestros ojos pecamos, porque a veces el ojo es una herramienta que puede ser utilizado para la codicia, ya sea del dinero o ya en la lujuria. Pero a veces sabemos que si nunca hemos visto a Dios, pero si guardamos su palabra, ya confesamos la fe, esa es la fe que nos salva, porque
a veces si confiamos en nuestras propias vistas, la vista es el elemento que siempre tiende, la herramienta que siempre tiende a usar la carne para codiciar y caer en llevarnos al pecado. Pero si confiamos en Dios, pero siempre es complicado confiar en Dios porque siempre confiamos en la vista, pero Dios nadie ha visto a Dios, pero sabemos que Él existe por su palabra y que esa palabra es la que nos da la vida eterna, que llamamos, que visionamos, aunque no vemos las cosas, pero sabemos que aunque no las vemos, pero creemos que algún día las veremos, y esa es la fe, y eso es visionar a futuro, antes como el sueño, porque al igual de pronto un ciego no ve las cosas, pero de pronto soñaría con ver las cosas. Un ciego de pronto soñaría con un milagro. Quién sabe, de pronto hubo en la mente de aquel ciego de pronto haber soñado, aunque no veía a las personas, no veía los objetos, pero sabía que existía y de pronto desearía y soñaba con ver algún día. Pero al igual dice el verso 13, y llevaron ante los fariseos al que había sido ciego, y era el día de reposo cuando Jesús había hecho lodo y le había cubierto los ojos, y volvieron pues a preguntarle también los fariseos cuando habían recibido la vista, y le dijo: me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían que ese hombre no puede proceder de Dios porque no guarda el día de reposo. Otros decían: ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y habían disensión entre ellos. Entonces volvieron a decirle a ciego: ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y le dijo que es profeta. Pero los judíos no creían que él había sido ciego y había recibido la vista, hasta que le llamaron a sus padres que le había recibido la vista, y le preguntaron diciendo: ¿es vuestro hijo el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y le dijeron: sabemos que es nuestro hijo y que nació ciego, pero que vea ahora no lo sabemos, o que le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. Edad tiene, pregúntale a él y él hablará por sí mismo. Y esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesara que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Por eso decían sus padres: edad tiene, pregúntale a él. Entonces, siempre hay mucho a veces de los religiosos que en su intelecto, a veces el amor por su congregación, por su doctrina, o por el amor que tienen hacia sus maestros, no quieren aceptar el amor que por el Señor, porque nunca es ese amor que sentían tal vez por ellos mismos, por la letra, que lo interpretaban la ley a su propia manera, no los dejaba acercarse a Dios. Y siempre hay amores que si uno ama sus posesiones, las riquezas,
más que a Dios, porque al igual no podemos servir a Dios, señores. A veces son en su mismo intelecto, a veces la misma letra, la misma doctrina, que a veces, porque hay muchos religiosos que están cegados porque tienen el corazón endurecido y no han podido que la luz de Jesús brille en ellos, porque no aceptaron al Señor Jesucristo y cuestionaron sus milagros y sus señales por envidias o por no quisieron aceptarlo, y más que todos ahí van a ser piedra de tropiezo, porque iban a dudar, a hacer dudar a aquel ciego que había recibido la vista. Lo iban a querer dudar, y a muchos, por no quedar mal con los hombres, hasta dice que los mismos padres del mismo ciego antes los pusieron a él, porque no temían por los mismos judíos, por los mismos fariseos, que decía que si alguno confesara al Señor Jesucristo iba a ser expulsado de la sinagoga. Entonces, a veces muchos de nuestros temores, de nuestros miedos, a veces por miedo terminamos negando al Señor Jesucristo. Pero si creemos que el Evangelio, lo que el Señor Jesucristo es poder de Dios con nosotros, porque debemos temer. Podemos ser expulsados de la sociedad, de las congregaciones, de ciertos amigos, pero nunca apartarnos de la presencia de Dios. Que si decimos que queremos caer bien ante todos, pero ante nuestro Señor Jesucristo no podemos ser la excepción, porque si el que no podemos amar a los dos señores. Entonces, porque amaremos al uno y aborreceremos al otro, y donde se incline más la balanza, ahí está nuestro amor. Entonces, declarar que Jesús es nuestro primer amor, Dios es nuestro primer amor, y que de lo demás es por añadidura, que solo el primer lugar es de Dios y de nadie más, y que solo no podemos agradar a Dios y a los hombres. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron: da gloria a Dios, nosotros sabemos que este hombre es pecador. Entonces le respondió y dijo: si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que viendo yo ha sido ciego, ahora veo. Él volvieron a decir: ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Y él respondió: ya os lo he dicho y no habéis querido oír, porque lo queréis oír otra vez. ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Y le injuriaron y le dijeron: tú eres discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese no sabemos de dónde sea. Respondió el hombre y les dijo: pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a este oye. Pues desde el principio no se ha oído decir que si alguno abriese los ojos, aún no que haya nacido ciego,
Si este no viene de Dios, nada podría hacer. Respondieron y le dijeron: tú naciste de todo en pecado y nos enseñas a nosotros. Y le expulsaron. Entonces, al igual como se dan las cosas y las consecuencias de la palabra que siempre está entre nosotros, el guardar y obedecer su palabra. Solo en Él hay vida y hay esperanza, y que solo tú, en solo Dios, podemos dar la gloria y la honra. Que aún si los hombres, si los judíos querían hacer dudar y cómo se terminaron las cosas, que que Dios hasta las mismas piedras por ellas mismas habla, que aún si utilizaba un ciego para adoctrinar a aquellos, para que él hablara hasta través de él, porque los mismos hombres querían hacer negar al ciego, al que había ciego, que de hacerlo negar de su fe, pero había creído aún recibiendo el milagro. Y aún sí más a unos que sí, de pronto la cuestión es que aún si creemos que Jesús es el Señor y es Dios, veremos las cosas, pero aún Él recibiendo el milagro, viendo las maravillas de Dios, muchos que lo niegan y aún quiere que los otros lo nieguen. Pero aún es lo bonito que aún cuando lo querían hacer dudar de que Jesús lo había hecho sanar, que no confiaba en él, él se defendió y aún le estaba enseñando la palabra sin conocer de la palabra. Entonces, si sabemos que si queremos cuestionar a las personas por nuestros intelectos, por dogmas religiosos, pero si al igual dice la palabra que aunque hablaba en su intelecto, pero decía cosas verdaderas. Y sabemos que, como dice el ciego en el verso 31, sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios, hace su voluntad, oye. Entonces, pues decimos que uno se pregunta, ¿Dios oye a los pecadores? Pues al igual toda la raza humana ha sido pecadora. Todos, hasta el intelecto del hombre es ir al pecado, pero si alguno se humilla y confiesa su pecado, sabemos que a oye, porque el pecado no es el problema, sino el orgullo, la altivez del corazón es la que no nos deja acercarnos a Dios, porque dice la misma palabra que al altivo Dios lo mira desde lejos. Entonces, sí, pues algunos sí dice que siendo a nosotros pecadores, si venimos y confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para nosotros perdonarlos. Pues Dios oye a los pecadores, pero a aquellos pecadores que son temerosos y lo han aceptado y deciden vivir haciendo su palabra y su voluntad. Entonces, siempre, porque siempre el hombre, muchos dicen ser siervos de Dios y quieren sugerir que no vaya a tal congregación porque practican tal y tal cosa, pero si en esta congregación se mira que hay presencia de Dios, que hay milagros, que hay hogares restaurados, que hay personas que en el mundo eran una cosa y ahorita son transformados, son renovados. Entonces
hay por esos frutos es que se está dando testimonio, porque si aún si a Jesús querían hacerlo que la gente dudara hasta tal punto de sembrar esa cizaña contra el Señor Jesús para no aceptarlo y no recibirlo, más que aún si hablaron de él y querían hacer dudar a este ciego a no aceptarlo como el Mesías, como el que lo había sanado. Entonces, más que todo, hoy en día también se mira que muchas congregaciones son detractoras de otras congregaciones, pero aún si en las otras congregaciones hay presencia, hay testimonios de sanidades, hay testimonios, pero y siempre, si Jesús tuvo sus detractores, cuánto más nosotros que tenemos nuestras fallas y nuestras faltas. Entonces debemos guardar que no nos dejemos llenar de incredulidad y de división en nuestro corazón, y que debemos aferrarnos de nuestra palabra y no oír otras doctrinas contrarias a la palabra de Dios para traer confusión y división en nuestra mente y en nuestro corazón. Entonces, dispongámonos a alabar al Señor con todo nuestro corazón y con toda nuestra mente. Padre Celestial, gracias. Solo tú, oh Dios, vives. Solo tú, oh Dios, eres santo, Padre. Qué grande eres tú, y el infinito me contó que nunca pudo asimilar tu inmensidad. Saltar al delfín, más te voy a decir.
Bienvenido, oh Padre Celestial. Pues que esta palabra sea de bendición y de fortaleza y de dirección para que todos aquellos que la lleven a la mente y al corazón, que sea edificando vuestras vidas y haciéndolos aumentar en lo espiritual y en la fe, y que siempre todo es pasajero, aunque no significa que podamos aspirar a tener aquellas cosas, pero nunca nos podemos apartar de la presencia, de la búsqueda de su palabra. Siempre Dios en nuestra mente y en nuestro corazón, y que con Él queremos adelante en la pobreza, en la riqueza, la enfermedad y la salud, en la calma y en la tempestad, siempre está Él. Que siempre pasemos las pruebas que pasemos, pero si estamos sujetos, siempre seguiremos adelante. Que siempre los invitamos a seguirnos conectando en este programa y en los programas de nuestros consiervos, y que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo esté con vosotros y conmigo y con todos los que le temen y aman al Señor. Amén.